Bueno, buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Vamos a continuar. Estábamos viendo el tema del transistor. Lo que es la devolución del trabajo evaluativo, van a ir recibiendo la respuesta en forma progresiva, en cuyo caso los estudiantes que tengan que recuperar, habíamos establecido una fecha, pero lo vamos a dejar, es la del 10 de octubre. 10, 11 y 12 va a ser para que recuperen, el estudiante que tenga que recuperar. mm, este, Y el viernes, en cuyo caso lo vamos resolviendo las consultas de los estudiantes que no aprobaron. Bueno, ahí voy a compartir pantalla. Bueno, estábamos viendo el tema del transistor. El transistor, íbamos a estudiar el transistor de juntura bipolar. Su símbolo es este. Dijimos que tenía tres terminales: base, colector, emisor. El emisor es el terminal que tiene la flechita, el cual nos define el sentido de la intensidad de corriente eléctrica. Dijimos que los transistores de juntura bipolar pueden ser NPN o PNP. Internamente están conformados como si fuesen dos diodos rectificadores, en donde el transistor, para que funcione como amplificador, la juntura base-emisor tiene que estar polarizado un diodo en forma directa, de manera tal que cae 0,7 volt. Si es NPN, el positivo está en la base y el negativo en el emisor. Si es PNP, al revés, el negativo en la base y el positivo en el emisor. Los circuitos de polarización del transistor son aquellos a partir del cual nosotros podemos, con una fuente de corriente continua, una o dos fuentes de corriente continua, polarizar el transistor. Polarizar precisamente es que la juntura base-emisor, el diodo se polarice en directa, y entre la juntura base y colector, el diodo se polariza en inverso. Internamente el transistor es como que entre la juntura base-emisor tengo un diodo rectificador, y entre la juntura colector y emisor una fuente de corriente que me amplifica. La fórmula que se suma es esta: beta. Beta es la ganancia en corriente, que es igual a corriente de colector sobre corriente de base. Beta no tiene unidad, porque si yo en el numerador pongo corriente, voy a poner amper. En el denominador corriente voy a poner amper. Amper sobre amper es adimensional, no tiene unidad, pero tiene un valor, un valor. En la hoja de datos de los transistores, generalmente ese valor se conoce como HFE, pero nosotros vamos a trabajar más que nada el transistor en continuo. Yo le comentaba a ustedes que dentro de lo que son las magnitudes de corriente, la corriente de colector suele ser del orden de los miliamperes, la corriente de base, microamper. Entonces,
sumar 1000 más 1, 1001, la corriente de emisor se consideraba prácticamente igual a la de corriente de colector, porque la corriente base era tan pequeña que era prácticamente despreciable. Que al transistor lo podemos considerar como un nodo en donde las corrientes que entran, que era la corriente de base más la corriente de colector, es igual a la que sale, que es la corriente de emisor. Entonces, de esa manera, como la corriente de base es muy pequeña, prácticamente podemos, y es lo que nosotros vamos a adaptar, que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor. Siempre muy importante resaltar que la juntura base-emisor, en donde tenemos el diodo que necesita ser polarizado en directa, en este caso es NPN, la juntura base positiva, la juntura emisor negativa, tiene que caer 0,7 volt. Vamos a analizar este pequeño circuito, que es uno de los circuitos de polarización del transistor. Para analizar esa polarización que se da en el transistor, en este caso usa dos fuentes de alimentación. Comparto pantalla de nuevo. Bueno, tenemos este circuito, tenemos un transistor NPN. Cuando yo le dé el ejercicio, esto integra en la última etapa, prácticamente en donde vamos a ver transistores, relé y demás. Yo le voy a dar un circuito en donde va a estar un transistor NPN o PNP. Generalmente lo que más se utiliza es NPN, por eso van a ver que los ejercicios que resolvemos en clase son del tipo NPN y yo los voy a evaluar en eso. Este transistor NPN tiene dos fuentes de alimentación BCC. Se llama BCC precisamente porque se conecta donde está el terminal del colector, que es este es el terminal del colector. Y la otra fuente, B sub BB, se llama así porque las siglas B porque se conecta donde está la base. Este terminal, el emisor, es común a la fuente B sub BB y a la fuente B sub CC. Esta configuración se llama emisor común. Además, porque el emisor está conectado al terminal común que es el GND, el negativo. Entonces, cuando ustedes vean, tienen que analizar, bueno, tengo el transistor, ¿es NPN o PNP? ¿Cómo me doy cuenta? Con la flechita que me indica si la flechita es el terminal del emisor, es NPN. Y si entra, es PNP. Si sale, significa que las polaridades están dadas de la siguiente manera. Positivo en la base y negativo en el emisor. Negativo en el emisor y siempre, porque la esencia del funcionamiento del transistor, la juntura base-emisor, va a requerir una tensión de 0,7 volt para polarizar el transistor y que funcione como amplificador. Tomando esas premisas, yo voy a agarrar y voy a aplicar una de las leyes de Kirchhoff a la malla de entrada, la de las tensiones, y luego a la malla de salida también. A mí me dan de dato las dos fuentes de alimentación, su valor,
el valor de la resistencia y me dicen que el beta, que es la ganancia de transistor, es igual a 150. Yo voy a marcar con verde esta. Es la malla de... Ahí. Esto que está con verde es una malla, porque es un circuito cerrado. Es la malla de entrada, se la conoce así. Es la malla de entrada. Bueno, si nosotros agarramos, yo agarro, voy a marcar una cruz acá. Voy a marcar una cruz. Ahí. Yo he marcado esa cruz y digo, yo voy a recorrer todo el camino de mi malla hasta regresar. Y de esa forma me voy a asegurar que recorrí todos los componentes que tiene mi malla. En un principio, debido a la polaridad de la fuente B sub B positivo y negativo, voy a tener un sentido de la corriente eléctrica que me va a generar, el sentido de la corriente eléctrica va a ser ese que está ahí con flechita. El sentido de la corriente eléctrica va a ser ese. Ese sentido de corriente eléctrica me va a generar una caída de tensión en el componente resistivo RB, de manera tal que voy a tener acá positivo y acá negativo en RB. Ese va a ser la polaridad de la caída de tensión. Luego la juntura base emisor ya viene con una polaridad definida para que funcione el transistor como amplificador. Hasta ahí, ¿se va entendiendo, chicos, lo que voy haciendo? Sí, sí se entiende. Hasta ahora solamente definí la malla con la que voy a trabajar. En función de la polaridad de la fuente, tengo un sentido de la corriente eléctrica. Ese sentido de corriente eléctrica me define en los componentes resistivos, que en este caso es RB, un sentido de la caída de tensión, positivo o negativo. La juntura base-emisor siempre va a tener una caída de tensión de 0,7 volt, porque es lo que requiere el transistor para que amplifique y se polarice de forma adecuada. Como este transistor es NPN, la flechita sale, entonces la polaridad de esa caída de 0,7 es positiva en la base, negativa en el emisor. Nosotros los análisis que vamos a focalizarnos es en el modelo de transistor NPN. Bueno, entonces, una vez que ya hemos definido, lo que yo voy a hacer es agarro, voy a marcar de mi flechita, voy a aprovechar ese sentido de la corriente y voy a empezar a recorrer en ese sentido la malla. El primer signo que yo vea es el primer signo que coloco en la forma. Por ejemplo, acá voy a ver el primer signo negativo. Acá voy a ver el primer signo positivo. Acá voy a ver el primer signo positivo y vuelvo y voy a volver a la cruz que planté. Entonces vamos a escribir entonces menos B sub BB, yo lo pongo con B sub BB, ahí está. Menos porque el primer signo que veo es negativo cuando empiezo a recorrer la malla desde la cruz. El siguiente componente, resistencia, el primer signo que veo es más la tensión en RB. El otro signo que veo es positivo, más la tensión en base emisor
y luego vuelvo y regresé a la cruz. No hay ningún otro componente, eso va a ser igual a 0. Así lo establece la ley de Kirchhoff de las mallas, de las tensiones. Yo he sumado algebraicamente la suma tanto de las caídas de tensiones como de las fuerzas electromotrices, me da igual a 0. Una vez que yo he planteado la ecuación de la malla de entrada, acá yo la voy a poner, malla de entrada, yo voy a ver qué término es dato y qué término es incógnita. Para como cuando nos enseñó la profe de matemática, de un lado los que tienen la incógnita y del otro lado los que no. B sub B, ¿es incógnita o es dato? Según el ejercicio que estamos analizando. Un dato. Dato. Entonces ahí no tengo la incógnita. ¿La tensión en la resistencia de base es incógnita o es dato? Un dato. ¿Nos da de dato la tensión en la resistencia de base? Ah, no, tengo el valor de la resistencia, de 2 kilowatt, kilo ohm. No tengo. No tengo. Entonces Mm. ahí está. Tensión base emisor es dato. Tensión base emisor tampoco tengo. 0,7. Siempre 0,7 volt. No es dato, es verdad, pero siempre se asimila con el valor de 0,7 volt para que el transistor se polarice. Entonces, de estos tres términos, el que no es dato es la tensión de resistencia de base. ¿No es cierto? Ese no es dato. Ahí está. Entonces, voy a desglosar en el otro lado todo lo que sea dato y de un lado la incógnita. Fíjense en que la consigna me pide determinar corriente base, corriente colector, corriente emisor, tensión base emisor, tensión colector emisor y tensión colector base. La tensión base emisor siempre tiene que ser 0,7. Esa es una característica para que el transistor polarice. Entonces vamos a poner así. Tensión, resistencia de base va a ser igual. Menos B sub B. Ese que está restando pasa al otro lado, sumando. Sumando. B sub B. Y la tensión base emisor que está sumando pasa al otro lado, Restando. tensión base emisor. Bueno, entonces la tensión en la resistencia de base, reemplacemos los datos, B sub B 5 volt 5, menos 0,7 volt. 7. ¿Cuánto me da la tensión en la resistencia de base? Y 4,3 sería. Sí, así es. La tensión en RB me da 4,3 volt. Volt. Pero a mí en las consignas no me pide que calcule la tensión en la resistencia de base. Pero Ujú. la tensión de la resistencia de base, según la ley de Ohm, ¿a qué es igual caída de tensión? Eh, y resistencia por intensidad. Exactamente. La caída de tensión es igual a RB por ¿qué corriente? Y bueno, RB está en serie a la base, entonces la corriente de base. Generalmente a esta corriente base se llama corriente base de punto de polarización del transistor y se lo conoce IBQ. Ujú. Q porque es el punto en el cual se polariza el transistor. Entonces, de esta fórmula, yo tengo la tensión de resistencia de base, dato. RB, dato. Puedo despejar la corriente IBQ. Ujú. Despejando IBQ, que es la corriente de base, es igual a la tensión de resistencia de base dividido RB. Resistencia. Exactamente. Y eso me da un valor. Y acá mucho ojo con las unidades, con los múltiplos y los submúltiplos. Tensión en RB 4,3 volt dividido RB que es 10 kilo ohm.
0,43. 43 0,43 miliamperes. miliamperes. Entonces, hemos logrado obtener de la malla de entrada la corriente de base. Siempre de la malla de entrada vamos a obtener la corriente de base. Siempre. Ujú. Ahora vamos a analizar nuestra malla de salida. De la malla de salida vamos a obtener la corriente de colector y la corriente de emisor. Nosotros, para los fines de cálculo, hemos tomado como premisa que la corriente de colector es la misma o aproximadamente igual a la corriente de emisor. Lo mismo que hemos hecho en el circuito en donde hemos analizado la malla de entrada de color verde, vamos a analizar ahora la malla de salida. Ahí un momentito. Siempre yo les recomiendo cuando son los primeros ejercicios, como que volver a dibujar de nuevo. Y bueno, vamos a marcar ahora nuestra malla de salida. Nuestra malla de salida, yo la voy a marcar de color azul. Mejor de color lila. Ahí está. Esta es mi malla de salida. Una malla es un circuito cerrado. Voy a marcar nuevamente la cruz acá. Acá, ¿no es cierto? Ahí tengo la cruz. Voy a definir, según la polaridad de la fuente, el sentido de la intensidad de corriente eléctrica. Es este. Este Es- sentido de corriente eléctrica me va a generar en el único componente resistivo una caída de tensión con esta polaridad. Más acá, menos acá, menos. Ujú. Y la que Siempre sigue, toma, siempre toma el sentido convencional, digamos, de la corriente, porque en realidad no sería así, ¿no? no, sería el otro, pero siempre tomamos el convencional porque es como el que más están familiarizados todos. Ujú. Porque el sentido de la corriente. Luego, sí, sí, siempre el convencional y de acuerdo a eso vamos poniendo los sentidos de la polaridad de las caídas. Ujú. Bueno, en la juntura colector-emisor voy a tener esta caída de tensión, positivo y negativo. Positivo y negativo. También debido al sentido convencional de la corriente. Yo les voy a dar unos minutitos para que ustedes, a ver, hagan ahí en donde tengan la posibilidad de tener anotado cómo le queda la fórmula de la malla de salida y en 5 minutitos retomamos y lo analizamos en conjunto. Bueno, ahí quedaría menos BC. eh, más RC más RC más B.
C más B, C más B, C. Bueno, ahí vamos a retomar cómo fue. Ahí lo hacemos en conjunto, pero vayan pensando que vayan tomando la práctica de analizar de esa forma el circuito, porque básicamente en los circuitos con transistor se analiza en función de la ley de Kirchhoff, principalmente la de las tensiones, la segunda. Bueno, donde hicimos la cruz nuevamente vamos a seguir el sentido convencional de la corriente con la flechita y vamos a empezar a recorrer. Nuevamente vamos a marcar, esto es algo que lo hago más que nada eh, para que ustedes puedan ver de dónde sale el signo. El primer signo, en este caso es negativo, en este caso es positivo y acá tengo el positivo. En función de los signos vamos a poner así. Menos BCC BCC, ujú, más más caída de tensión en RC RC y más más BCC tensión colector emisor emission. del punto Q. Todo lo que tenga que ver con el transistor, tanto en tensión como corriente, le ponemos el Q.
El Q es el punto de polarización del transistor, por eso se lo llama Q. Bueno, sigo y ya no tengo ningún componente, entonces igual a 0. Bueno, Bueno, esta es la fórmula de mi malla de salida. está bien. Entonces vamos a poner acá malla de salida. En el parcial que les toque a ustedes resolver esta parte, tienen que trabajar así de forma ordenada. Malla de entrada, malla de salida. De esa forma, si son ordenados, no van a tener inconveniente en los cálculos. Bueno, nuevamente voy a ver en qué término tengo la incógnita. Fijen acá. BCC es dato, Sí, entonces no es incógnita. La tensión en RC es dato, no, es incógnita. es incógnita. ¿Y la tensión colector-emisor del transitor es dato? Es dato. ¿Dato? ¿Dónde está el dato? A ver. El 0,7 que dijo que valían. No, el 0,7 solamente es la tensión base-emisor. am, De base a emisor es 0,7, pero en colector-emisor no tengo. Entonces esta ecuación tiene dos dos incógnitas. incógnitas. La caída de tensión en RC y la tensión colector-emisor. Para dar solución a una de las incógnitas, hay que utilizar la fórmula de la ganancia del transistor, que era beta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que beta, que era la ganancia del transistor en corriente, es corriente de colector dividido corriente de base? Esa es la fórmula que se agrega del transistor. ¿Entienden? De esta Sí, fórmula vamos a despejar la corriente de colector, porque el beta, según el ejercicio, vale 150. ah, está. Entonces, debido a que en la malla de salida tenemos dos incógnitas, vamos a despejar una a partir del beta. Entonces, la corriente de colector es la incógnita porque la corriente de base la hemos calculado y el beta es dato. Corriente el colector, el punto Q del transistor es igual a beta por IBQ. Entonces, la corriente de colector en el transistor es igual a que 150 por 0,43 miliamperes. ¿Cuánto da eso? 64,5. Bien. Y CQ igual a 64,5 miliamperes. Fíjense en ustedes, 64,5 comparado a 0,43 es mucho, no impacta mucho la diferencia. Por eso es que si nosotros hiciéramos bien minucioso, la corriente de emisor del transistor sería igual a la corriente de base del transistor más la corriente de colector del transistor. Pero si nosotros sumamos 64,5 más 0,43, es prácticamente, no me cambia mucho. Por eso nosotros generalmente en los 64,40. ejercicios para obviar lo vamos reduciendo. Pero que ustedes lo resuelvan y lo calculen, no hay problema. 0,43 más 64,5 le da aproximadamente 65 miliamperes, ¿no es cierto? 64,8. 64,93 sería. Ujú.
o yo estoy equivocada, díganme. 64, ¿cómo así? Sí. Miliamper, ¿no es cierto? Ah, sí. Bien. Siempre que vayan encontrando algún resultado, lo van recuadrando, no se olviden. Acá la corriente de base era uno de los datos que nos pedía la consigna, ya la encontramos. La corriente de colector es otro dato que nos pide la consigna, ya la encontramos. La corriente de emisor también, ya la encontramos. Pero que ustedes coloquen en el parcial que la corriente de colector es igual a la de emisor, para mí es válido, porque fíjense en 64, 64, coma algo, ese coma mucho no impacta. Entonces, no está mal si ustedes en el parcial definen poner 64,5 la corriente de colector igual a la corriente de emisor. Emisión. No está mal, no lo voy a poner como erróneo. ¿Entienden? Sí. Bueno, entonces ya tengo las corrientes. Entonces, en esta malla de salida, la caída de tensión en la resistencia de colector, según ley de Ohm, ¿qué es igual caída de tensión? Intensidad por corriente sería BRC igual a... Acá sería menos Ajá. BCC, perdón, más intensidad. ¿Qué corriente pasa por RC? La corriente de colector del punto Q, que la acabamos de calcular por la resistencia de colector, que es dato, más tensión colector emisor del punto Q, que ese sería mi incógnita. Claro. ¿Entienden? Sí. Ahora, de todo eso, mi incógnita va a ser la tensión en colector emisor del punto Q. ¿Por qué se llama colector emisor del punto Q? Porque recuerden, este terminal que está acá se llama base. El de la flechita siempre se llama emisor. Y el que está arriba se llama colector. Entonces, colector, emisor. Entre colector, emisor, hay una caída de tensión. Se llama tensión colector emisor del punto Q del transistor. De acá vamos a dejar de este lado la incógnita, que es la tensión colector emisor del punto Q, y vamos a pasar. BCC que está restando va a pasar al otro lado como. Sumando Muy bien. BCC menos ICQ. más menos ICQ. ICQ por RC. Ujú. Menos. Ah, no. Bueno. Menos porque está como más y pasa al otro Sí, lado sí, sí, sí. restando. BCC vale 10 volt menos ICQ 64,5 Ujú. miliamper Por 100, por RC, que 100 RC vale 100 ohm. 100 ohm. Bueno, de ahí agarramos la calculadora y ustedes me dicen cuánto les da. por 10 menos 64,5 por 100. 6,44. Muy bien. Vamos a hacerlo en la calculadora por si algún compañero dice, ¿cómo sacó el compañero 6,44? Bueno, es 10 volt menos 64,5. Como está en mili, lo tengo que dividir en 1000. Ahí está. Por 100
6,45 volt. Entonces, 10 menos 6,45 me da 3,55. ¿Será que los 6,44 son la caída de tensión, no es cierto? Ujú. Ahí está. Entonces, la tensión, colector, emisor del punto Q, es igual a 3,55 volts. Sí, bien. Malla de entrada, malla de salida y el beta, que es la fórmula que me adiciona el transistor. Bien, ahí ya tenemos la tensión colector-emisor. Vamos viendo, corriente de base ya la calculamos, corriente de colector la calculamos, corriente del emisor ya la calculamos, la tensión base-emisor 0,7, tensión colector-emisor ya la calculamos y nos falta la tensión colector-base, que esa, fíjense, acá igual forma, si ustedes ven, bueno, este es el ejercicio. Ahí lo vamos a ver. Pero yo creería que estaba resuelto. A ver. No, se ve que no lo tenía resuelto. No, no lo tenía resuelto. Mm. Pero acá ya nosotros le damos los resultados. Les va a quedar de tarea que analicen y que indaguen cómo se calcula la tensión colector base. Para que tengan de ayudita, lo que se hace es considerar al transistor como si fuese una malla. Puntura, base emisor, colector emisor y base colector o colector y base. Entonces ustedes van a tener acá la tensión base emisor, de este lado la tensión colector emisor y de acá arriba la tensión colector base. Rodean al transistor como si fuese la malla, le dan un sentido a la polaridad y lo van recorriendo. Como tensión base emisor ya lo tiene de dato, tensión colector emisor ya lo tiene de dato, pueden despejar la tensión colector base. Pero eso se los dejo de tarea Ujú. para que indaguen, investiguen. Listo. Yo les voy a dejar en el aula virtual esto que nosotros hemos resuelto para que vean cómo se resolvió y demás, aquel que no tuvo la posibilidad de anotar. La próxima. Bueno, pero esta no es la única polarización que tiene el transistor. Existe otra polarización que se llama de punto medio por medio con un divisor de voltaje, que es esta. Ya vuelvo a compartir en un ratito. No, no tomé asistencia. Antes de terminar la clase les voy a mandar el link. Bien. Ya comparto pantalla. Ujú. Bueno, esto yo les voy a subir, que es un resumen de los diferentes circuitos de polarización que puede tener el transistor. Todas las que lleguemos a analizar en clase son posibles de ser que yo los tome en el trabajo evaluativo.
Bueno, vamos a analizar, fíjense que la de dos fuentes ya la hemos analizado. Vamos a analizar esta que está acá, polarización de base. Esta que está acá vamos a analizar. Yo voy a elegir un circuito en donde esté ya con datos para que podamos ir resolviendo. Mm. Bueno, acá tienen la de las dos fuentes, la fórmula del beta, cómo se calcula, el circuito, ve corriente de base. Bueno, este es el que hicimos nosotros recién. Yo le voy a subir este material bibliográfico, no se preocupen. Fíjense, nos dio 0,43 miliamperes, que es lo mismo que pensar 430 microamperes. Nos dio 64,5 miliamperes, 64,9 miliamperes la corriente de emisor. Y bueno, acá ya está resuelto. La tensión colector emisor 3,55. La tensión colector base es esto. Y vamos a ver otro ejercicio de polarización. Bueno, este otro para que practiquen ustedes. Acá, para que le practiquen van a tener, no se preocupen, el material. Estoy buscando otra polarización. Bueno, físicamente, ¿cómo se encuentran los transistores? De acuerdo al encapsulado TUNO 22, son de este tipo. El SOT 23, que son para otro tipo de encapsulado, para otro tipo de soldadura. Y este es otro. Siempre los modelos de los encapsulados van a depender de la aplicación y demás que ustedes quieran utilizar. Mm, 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 mm. Bueno, uno de los usos que nosotros vamos a analizar al transistor es como pequeñas llaves, interruptores electrónicos, en donde vamos a ir a considerar que el transistor es un circuito abierto, juntura colector-emisor abierta, o un cortocircuito, juntura colector-emisor cerrada. De esa forma, esa es una de las formas de trabajo que se utiliza para técnicas digitales. Y otra de las fórmulas es como amplificador. Me ingresa un nivel de corriente a la base del transistor y sale amplificada en la salida, que es la que nosotros vimos. Imagínense que en la corriente base me ingresó una corriente de 0,43 miliamperes y me sale una corriente a la salida de 64,5 miliamperes. Entonces estamos amplificando. Estoy buscando ejercicios. Ejercicios. Bueno, estas otras aplicaciones. Profe, y estos tipos de transitores en la parte agropecuaria, en un tractor, en una instalación, ¿en dónde estaría más o menos? ¿Cuál es el Donde se trabajo? utilizan los relés. Cuando utilizan el relé, el transistor Ujú. se utiliza con el relé, en el colector va el relé. Ujú. Aquí había más acá. ¿Ven? Está el transistor y aquí está el relé. Ujú. La bobina, el elevador. Ujú. Sí, en eso.
Entonces yo quiero que ustedes vean que el transitor, cuando ustedes lo coloquen, al margen que en el colector, en vez de que haya una resistencia, haya un relé, va a depender mucho de la polarización que le den. Fíjense en que acá hay un componente que es una de las aplicaciones que tiene este componente, que es el fototransistor. Que el Ujú. fototransistor, la juntura base se activa solamente cuando le llega incidencia de un nivel de iluminación, De la de luz. luz. Ajá. Entonces, cuando le llega luz, el transistor, el fototransistor polariza y permite el paso de la corriente eléctrica. Si no le llega Ah. luz, no funciona y no activa el relé, ¿me entienden? Ahí trabajaría una especie de sensor de luz. Exactamente, sí, podríamos decir que sí. Después están los optoacopladores, que también es un poquito más sofisticado, digamos, separa la parte de baja potencia de la de alta también. Ujú. Estos vienen a reemplazar a a los transformadores, ¿vieron? Los Exacto, transformadores exacto. también, algunos eran como aisladores, pero los transformadores tienen muchas pérdidas. Además, disipan mucha potencia, son robustos. Entonces, por eso empezaron a utilizarse el transistor, el fototransistor, el optocoplador. Pero es muy importante que ustedes analicen los tipos de polarizaciones, como mínimo dos más. Si ustedes ya saben las dos, la que se le ponga al frente, ustedes van a tener la capacidad de poder resolverla, porque es básicamente el mismo razonamiento. Bueno, acá tienen más ejercicios para que practiquen. Estos son de los NPN, acá tienen un PNP. Ujú. Estoy buscando. Debe estar más abajo porque lamentablemente esta bibliografía como que estaba al revés. Ahí está. Circuito de polarización de transistor. De las dos fuentes ya lo vimos. El divisor de voltaje. Está. Vamos a hacer esto. El divisor de voltaje. Y no, este es muy poco probable que le toque a ustedes. Este. Polarización de base. Este. Acá. Vamos a tomar este. Por el tiempo que nos queda, vamos a tomar este que es más sencillo. Y luego la clase que viene vemos el de polarización, el divisor. Ah, nuevamente yo siempre les recomiendo uno para la malla de entrada y otro para la malla de salida. Bien, en este caso yo defino mi malla de entrada aquella que tiene la base y la malla de salida aquella que tiene el colector, pero en esta polarización, fíjense en ustedes, que analizamos, como que la malla viene así, así viene, viene ahí, viene acá, atraviesa la resistencia de base, la juntura base emisor y luego viene al negativo. Y fíjense, usted diría, profe, pero acá dice más 12 volt. Sí, ese más 12 volt es esto, es una fuente que tiene así, positivo ahí. Entonces, nuestra malla de salida es todo lo que está acá.
todo lo que está ahí, bordeando. Bueno, incluyendo RB, todo eso. Esa es nuestra malla, perdón, de entrada. De entrada porque involucra la base. Una vez definido, y generalmente yo siempre les sugiero dibujen la fuente BCC si no se dan cuenta cómo es la polaridad y todo lo demás. Una vez que tenemos eso, nuevamente la polaridad, el sentido lo vamos a dar por la corriente convencional, que es esa. Este es positivo y esto es negativo. Este es positivo y esto es negativo. Bien, positivo, negativo. Luego, acá en RB, voy a tener positivo y acá es negativo. En la tensión base emisor, la base siempre es positiva y el emisor negativo. Bueno, ¿cómo queda ahí la malla de entrada? Les doy 5 minutitos para que piensen.
Ahí les compartí la asistencia. Vayan completándola. Y ahí retomamos con la última parte de la clase. ¿Pudieron completar la asistencia? Sí, profe. Bueno, vamos a analizar la malla de entrada y vamos a empezar. Siempre ustedes hagan la cruz por donde quieren empezar, no hay problema. Empecemos acá y el primer símbolo que yo veo es menos. Menos BCC. Sigo y no voy a RC porque el error más común es pensar RC, no. RC, como involucra el colector, es malla de salida. Vamos, sigamos y vemos este nodo y ahí vemos que viene a donde está RB. Y nosotros vamos a tomar RB más la tensión en RB, más porque es el primer signo que veo. Sigo y veo más tensión base emisor del punto Q. Luego sigo por el emisor y llegué a la cruz. O sea, esto es igual a 0. Fíjense que en esta malla, que en este circuito tengo una única fuente de alimentación que es BCC. Bueno, tensión BCC, ¿es dato o incógnita? BCC, ¿es dato o incógnita? Es dato, 12 voltios. 12 volt, muy bien. Entonces, es dato. ¿La tensión en la resistencia de base es dato o incógnita? Incógnito. Incógnita. Y la tensión base emisor siempre va a ser 0,7. Siempre, siempre, siempre. Ujú. Entonces de acá voy a despejar mi incógnita, que es la tensión en la resistencia de base, y voy a pasar del otro lado los que no tengan incógnita. BSC está restando, Menos pasa sumando, menos tensión base emisor del punto Q. Tensión en la resistencia de base, 12 voltios. Menos 0,7. 0,7. Sí, Bien, sí. entonces eso me da 11,3 11,3 volt. voltios. Según la ley de Ohm, ¿a qué es igual la tensión en la resistencia de base? Caída La de tensión, ¿a qué es igual? intensidad
por resistencia. Entonces, la intensidad que pasa por la resistencia de base es la que ingresa a la base, o sea, IBQ Ujú. por RB. RB. Entonces voy a despejar ahí IBQ. Ujú. Ese IBQ va a ser igual a la tensión en RB dividido RB. RB. 11,3 3 dividido dividido 330 kilovolt. kilo ohm. ¿Cuánto nos da eso? 11,3 dividido 330 kilo ohm. 0,03 0,03 4 da, pero bueno. miliamperes. Ampere. Si nosotros quisiéramos ser más sofisticados, lo vamos a poner en micro, que sería igual a A 3. 0,034 me dijo, ¿no? 34, ajá. Serían 34 34 microamperes. microamperes. Chiquita, ¿vieron? En Sí, este sí. tipo de polarización, en donde tengan una sola fuente de alimentación y una resistencia que pasa por base, Mm. una sola y de ahí van al emisor, la corriente de IBQ es ínfima, pequeñísima, despreciable muchas veces, pero con ese nivel se polariza el transistor. Acá en la consigna me pide que determine IC y tensión colector emisor. Bueno, ya tengo IBQ. Profe, una consulta. Sí, Acá siempre el circuito es en serie. sí, siempre en la malla analizamos un serie. La Mm, magia está en que ustedes determinen cuál es ese serie, ¿no es cierto? ujú. Ese. Pero sí, muy buena la observación, siempre es en serie. Una vez que pasamos de la malla de entrada, vamos a plantear la fórmula del transistor, que era beta ICQ sobre IBQ. Y BQ. De acá podemos despejar ICQ. Ajá. ICQ es igual a beta Dividido. por Por IBQ. IBQ. Entonces vamos a hacer. Fíjense en que en la consigna me dice que el beta, por variaciones de temperatura, incrementa de 100 hasta 200. Entonces yo voy a sacar el ICQ para 100 y para 200. Cuando el beta vale 100, 100 por 34 microamperes. ¿Cuánto me da eso? 3.400 microamperes, que es lo mismo que 3,4 miliamperes. Acá es muy importante que ustedes sepan que el beta del transistor es un dato que varía muchísimo con la temperatura, muchísimo. Eso me genera una pérdida de estabilidad porque yo diría, bueno, voy a polarizar el transistor y en este caso las resistencias ya vienen. Nosotros vamos a analizar los dos procesos, con resistencias ya colocadas y vamos a ver dónde está funcionando el transistor, o que nosotros diseñemos las resistencias para que el transistor se polarice en un punto determinado. Entonces, una de las desventajas que tiene es el beta. Luego vamos a ver que aquellos que estuvieron investigando sobre los transistores dijeron, bueno, para mejorar la estabilidad y reducir ese impacto de la temperatura, en el emisor vamos a colectar una resistencia de emisor. Y esta resistencia de emisor viene a
lograr esa estabilidad y a reducir las variaciones del beta. Ahí tenemos ICQ. Ahora vamos a calcular el otro ICQ. Doscientos por 6,8 miliamperes. Fíjense, varía la temperatura y la corriente de colector varía muchísimo. Por eso es muy importante indagar. Cuando el beta vale 100 es 3,4 y cuando el beta vale 200, 6,8. Entre ese rango es que va fluctuando por las variaciones de temperatura la corriente de colector. ¿Qué más me pedía de datos? La tensión colector-emisor del punto Q. La tensión colector-emisor del punto Q la voy a obtener de la malla de salida. Y vamos a plantear nuestra malla de salida. Acá nuevamente. Vamos a plantear mi malla de salida. Es esta. Está en rojo. Por el sentido convencional de la corriente, tengo esta. Tengo esta caída de tensión positiva, negativa. Acá positivo, Sí. negativo. Y bueno, y obviamente acá está el positivo y acá está el negativo. Hago la cruz y voy recorriendo la malla. Bueno, vamos a plantear la malla de salida. Me queda menos BCC más tensión Más en RC, ¿no BS, es cierto? sí. Y más tensión del Tensión colector emisor del punto Q. emisor. Y eso igual a 0. Sí. Bueno, de estas tres, fíjense, BCC es dato. La tensión en RC la puedo calcular porque ya calculé la corriente del colector, entonces puedo calcular la tensión en RC. Me queda que la incógnita es la tensión colector emisor del punto Q. La tensión colector emisor del punto Q. Bueno, entonces, menos BCC pasa al otro lado, Más sumando, BCC menos exactamente, menos la tensión en RC. BLC. Tensión, colector, emisor del punto Q va a ser igual a 12 PSC menos ICQ por RC. Y acá nosotros vamos a tener, así como tenemos dos corrientes de colector, dos tensiones. ¿Por qué? Porque estamos analizando para un beta de 100 y un beta de 200. Entonces, para betas igual a 100, el ICQ era igual a 3,4 1,4 miliamperes. miliamperes. Siempre aclaren. Entonces de ahí vamos a despejar. La tensión colector emisor del punto Q es igual a 12 menos, y sé que es Menos 3,4 miliamperes por RC. ¿De cuánto es RC? de 560 560 ohms. ohms. Y ustedes me dicen cuánto le da eso.
¿Cuánto les dio ahí? Por 60. 1,8 puede ser el... A ver, vamos a resolver entre todos. Vamos a poner 3,4 mili, significa que es dividido 1000 por 560, es 1,9. 12 menos 1,9, 10,1. 10,1 volt es arriba. Vamos al de abajo. 6,8 dividido 1000 por 560, eso me da 3,8. 12 menos 3,8, eso me da 8,2. 8,2. Ujú. Bien. Lo resuelven tranquilo después cuando vean y practiquen, pero vamos a dejar asentado acá el resultado. Y bueno, el de acá era 12 menos 1,9, 10,1 aproximadamente. Ahí. Bueno, fíjense en que acá la única fórmula que estamos utilizando, que podemos decir, bueno, una fórmula nueva, es la del beta, esta. Después, ley de Ohm, ley de Kirchhoff. Ley de Ohm, ley de Kirchhoff. Yo le voy a dejar subido en el material en la aula virtual, donde dice unidad 3. Va a ser un nuevo tema, unidad 3, y van a ver todo lo de transistor. Vemos transistores, lo unificamos con aplicaciones del relé, y de ahí vamos a ver de continuar con los contenidos de la materia. Listo, profe. Bueno, bueno, nos vemos chicos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, que tengan, nos vemos el viernes.